Hola, buenos días. Buenos días con todos. Mi nombre es Diego Dextre. Espero que se encuentren bien. Gracias por la asistencia. En esta oportunidad vamos a dar un webinar acerca de cables en la marca TPC para lo que es minería básicamente. Eh, Nos acompaña también de TPC Mar López. Les vamos a hablar un poco de lo que de quién es TPC. Bueno, TPC es una empresa americana que está enfocada en la solución de cables, conductores y ensambles de alta calidad, diseñados especialmente para el abuso existente en la industria y donde otros cables no rinden adecuadamente. Y básicamente este webinar está dirigido a las empresas mineras. No, es la presencia de TPC. Básicamente estamos en la mayor parte del mundo. En los cuadritos de amarillo van a poder ver donde TPC tiene un distribuidor. Nosotros en Perú somos el distribuidor exclusivo de TPC y y en los cuadritos en rojo es donde TPC venden a clientes directamente, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de TPC contra otros cables? Es que nosotros, la alta calidad de nuestros cables hace que tengan un rendimiento de 6 a 10 veces más que la competencia, lo cual genera una reducción en costos de mantención, el aumento de tiempos de producción, ¿no? Por ende, tiene mayor durabilidad, menor tiempo muertos, menores costos de horas hombre, menores costos de mantención o de mantenimiento, mayor producción, tiene una ventaja con la seguridad industrial, evita accidentes laborales relacionados con riesgos eléctricos y que tengan que ver con los cables. Un servicio de valor agregado como cables y ensambles hechos a la medida. Eh, Pueden ser tanto los de catálogo como pueden ser customizados los cables tranquilamente. Los cortes son a la medida, no, nosotros en TPC no requerimos un mínimo de compra. Los inventarios están en un 96% en el catálogo para, para entrega rápida, más o menos la importación, lo que dura la importación. Eh, un servicio de valor agregado que incluye cortes, embobinado, membretado, también se puede hacer especial al cable, ¿no? Que son hechos a la medida. Se puede hacer un análisis de costo-beneficio para el cliente para que pueda ver en cuánto es que le ayuda el cable, tiene un retorno de inversión, ¿no? Ya que obviamente al tener una alta calidad, los cables sí son un poco, es un poco diferenciado el precio, pero con el análisis de costo-beneficio van a poder ver que qué tan rápido pueden recuperar la inversión, ¿no? En comparación a los otros cables que los pueden estar cambiando recurrentemente. Bueno, la matriz está ubicada en Macedonia, en Estados Unidos. Este, Más o menos tiene 20.000 metros cuadrados de almacén. Y estos son los entornos industriales con los que cuentan todas las industrias, valga la redundancia, que son impacto, abrasión, movimiento, flexibilidad, temperatura extrema y químicos y solventes. Todos estos entornos están presentes en las industrias y mucho más en las mineras, ¿no? Entonces nosotros básicamente atacamos estos entornos, tenemos cables especiales para cada entorno, en donde pueden trabajar y durar mayor tiempo de los cables convencionales, ¿no? Como podemos ver aquí, esto es la resistencia a los, a los cables, de los cables de nosotros que que tiene TPC. Voy a ver si es que puedo poner un video para que puedan
Bueno, ahora a continuación, bueno, estos son los productos de TPC. En cables, nosotros tenemos cuatro familias, que es Supertrex, Trexonic, Thermotrex y Kemgar. Estas están básicamente para ciertos entornos, eh, que lo vamos a explicar más adelante. Tenemos conectores rápidos, de distintos tipos, ¿no? La diferencia es que nosotros los conectores los vendemos ya ensamblados de fábrica. Entonces nosotros no vendemos los conectores sueltos. El cable sí lo podemos vender suelto, pero cuando lo piden con conectores ya viene ensamblado de fábrica para que pueda guardar las mismas características que el cable y no tengan problemas con el conectorizado de los conectores, valga la redundancia, como vamos a poder ver más adelante, ¿no? También tenemos ensambles de ingeniería, que pueden ser ensambles para soldar, conectores de fuerza, para sistemas de oruga, conectores militares, y tenemos el cable especial personalizado, ¿no? Hecho a la medida, de acuerdo a cada cliente. Este, hay un departamento de ingeniería en TPC que se encarga de hacer el diseño. Se puede revisar los diseños con el cliente para que pueda dar del visto bueno. Entonces es una buena ventaja con respecto a las otras marcas, ¿no? Y bueno, va a continuar la exposición Mar López, que es Sales Manager para Sudamérica. Mar, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en nuestro webinar. Como indica Diego, a partir de ahora voy a continuar yo. En este punto ya vamos a ir a ver las aplicaciones que podemos encontrar en minería y qué cable recomendamos o qué producto de TPC recomendamos en cada aplicación o en cada área. Lo que vamos a ver es un poco un detalle o un resumen de las distintas áreas que podemos encontrar en minería, en los distintos departamentos y sus aplicaciones. Vamos a empezar por el inicio del proceso productivo, que sería la mina. Empezaremos por las aplicaciones en mina de tajo abierto. En este caso, lo que son perforadoras. En las perforadoras en mina, bueno, lo que encontramos, obviamente, ustedes saben mejor que yo, es maltrato. Los cables están maltratados por impacto, jalón, aplastamiento, flexión constante, cambios térmicos durante la noche y el día, que eso hace que un cable normal y corriente de PVC se reseque y se quiebre. En este caso, nosotros recomendamos, por ejemplo, para las perforadoras, aquí tenemos la aplicación, por ejemplo, para lo que son los cables para los manguerones, es decir, para, como se ve en la imagen, los cables de izaje. ¿Sí? Por ejemplo, en el hoist y en el rotary encontramos cables de poder, cables que necesitamos que aguanten tensión mecánica y jalón. Por eso, en este caso, nosotros recomendamos nuestros cables de potencia, ya sea multiconductor o monopolar, con una doble chaqueta, una chaqueta externa, una interna y en el medio una malla de tracción que alivia la tensión. Eso hace que el cable pueda soportar toda la flexión constante, pueda soportar la tensión sin que se rompa ni la chaqueta ni el conductor, y además, al tener una doble capa, obviamente va a soportar los impactos por caídas de piedras o de materiales. Lo que es campo y control sería lo mismo. Tenemos cables de control con esta misma estructura, esta misma construcción. Cables, sobre todo, diseñados y construidos para resistir el maltrato mecánico, jalón, tensión e impacto. Y todo lo que son cables de encoder y resolver, tenemos nuestros cables Trexonics de encoder resolver de pantalla global e individual, que también son para cables de instrumentación para ambientes heavy duties, ¿sí? Que aguanten más de 11 millones de ciclos de flexión, que sean resistentes al impacto, tienen una doble chaqueta aislante, tanto la chaqueta global como después cada uno de los pares también está envuelto con una capa aislante. No solo el blindaje, sino una capa aislante que lo hace que sea amortiguadora contra el impacto.
Esto sería lo que son, por ejemplo, en perforadoras, todo lo que es los sistemas de cable para alisaje. Después, también para las perforadoras o otros equipos, aparte de los cables de control, instrumentación, encontramos lo que son cables de potencia para la alimentación. Para los cables de alimentación también contamos con nuestros cables tipo mineros, LSH-DGC, que son cables que también reciben mucho impacto, mucha tracción, porque van en carretes enrollados que se enrollan. Necesitamos cables como que aguanten muy bien este maltrato. Al igual que los cables que les he mostrado anteriormente para el lisaje, estos cables de mineros también los hacemos con una triple capa de construcción, es decir, una chaqueta externa, una interna y una malla aliviadora de la tracción para que aguanten todo este maltrato. Aquí les voy a enseñar un vídeo, espero que se vea. Esto es de un compañero nuestro en una mina en México que les hace una prueba destructiva al cable minero. Nosotros cuando vamos a campo normalmente intentamos que se hagan pruebas destructivas de nuestros cables para que así se compruebe la calidad de nuestro producto, ¿no? Y que nuestros cables duran de promedio de 8 a 10 veces más que un cable estándar. Ahora están sacando nuestros cables que han sido maltratados juntamente con un cable de la competencia. El roto, este de aquí es el de TPC, ya aguantado los impactos, y el que se ve roto es el de la competencia, que es el que utilizaba anteriormente en mina. A continuación, bueno, esto simplemente es a modo para que sepan. Aquí, por ejemplo, es un test de abrasión, ya que hicimos un test respecto a lo que aguantaba nuestros cables mineros respecto a un cable minero estándar y corriente. Esto es un test que se hizo y los resultados es que nuestros cables mineros aguantaban 2,5 veces más la abrasión que un cable estándar minero. Eso lo podemos compartir a más detalles si alguien está interesado, pero es más que nada para que vean de qué estamos hablando y de qué calidad de tipo de cables. Bueno, esto es otro test que también ha pasado a nuestros cables mineros. Este en concreto es un test de impacto y aplastamiento. Lo mismo, se comparó con un cable minero de la competencia, un cable estándar. Y el resultado es que nuestros cables aguantaban el doble de tensión y aplastamiento que un cable minero normal y corriente. Ahora ya hemos visto algunos ejemplos de aplicaciones en perforadoras. Ahora voy a pasar a lo que son algunas aplicaciones en las palas eléctricas. En las palas eléctricas también el principal problema, al igual que las perforadoras, en muchos casos es contacto con aplastamiento, abrasión, cortes, contacto con aceites, solventes, y también en los casos que los cables están debajo de los motores también hay temperatura elevada. Para lo que son cables para las palas, encontramos lo que recomendamos es nuestra familia de cables Supertrex, que es una familia básicamente enfocada a aguantar el maltrato mecánico, ¿sí? Como ven, tenemos distintos tipos. Tenemos lo que son cables portátiles, cables de alimentación, de potencia hasta 2000 voltios y cables de control. Todos estos cables están hechos y diseñados y fabricados para soportar este maltrato mecánico que podemos encontrar en los cables instalados tanto en palas como en perforadoras. También en las palas encontramos cables de VDF y cables de instrumentación, y ahí lo que recomendaríamos es nuestra familia de cables Trexonics, que está diseñado para aplicaciones de motion control que tengan que ser resistentes a las inclemencias de maltratos o ambientales.
Después también tenemos todo lo que son cables de instrumentación, de encoder resolver, con blindaje global y cables de comunicación. En el caso de TPC, no es que tengamos un gran catálogo o muestrario de cables de comunicación, a diferencia de otras empresas que sí se dedican a hacer cables de comunicación de muchos tipos. Nosotros básicamente tenemos cables de Ethernet, Profibus, DeviceNet, Profines, coaxial, pero para ambientes rudos. ¿Sí? O sea, los cables que nosotros hacemos de comunicación son para cables de comunicación que van a estar maltratados. Si es para estar en una bandeja, protegidos, en una oficina, ahí entonces nosotros les recomendaríamos que fueran a consultar precios a un proveedor que haga cables comunes y corrientes, porque los nuestros están hechos para aquellos cables de comunicación que al día de hoy los tienen instalados en planta o en mina y constantemente fallan debido al maltrato. Ahí es donde nosotros entramos a ofrecerle una solución que dura 10 veces más que un cable estándar de comunicación. Continuamos con las aplicaciones en palas. Por ejemplo, esto es ejemplos de aplicaciones en anillos colectores. Ahí lo que encontramos es mucha tensión, jalón, abrasión y vibración, al igual que también aceites y lubricantes que van maltratando y desgastando las chaquetas. En este caso nosotros recomendaríamos nuestros cables unifilares, tipo RHH o el tipo DLO, que son cables hechos de materiales que aguantan tanto temperatura como químicos agresivos y además son el conductor son de filamentos de cobre estañado que lo que hacen es tener una resistencia química contra la humedad y contra los elementos corrosivos, ¿no? En caso que un líquido se filtre al interior del cable, por ejemplo, a través de la unión de la junta con el conector, nuestros cables, a diferencia de un cable común y corriente que el conductor fuera de cobre, al estar estañados tienen una protección anticorrosiva. Esto es un ejemplo de anillos colectores, ¿no? Cuando está desmontado, obviamente. Y, como os decía, necesitamos cables resistentes a la abrasión, a la fricción y a la vibración y a la tensión mecánica, que es lo que ofrecen nuestros cables tipo SuperTrex de monopolares. Después también encontramos en las palas muchos conectores, ensambles o arneses, que son cables con conectores, que normalmente acaban fallando porque se rompe la unión o bien se rompe el cable porque es de PVC y se acaba quebrando debido al maltrato mecánico, o bien la unión del cable con el conector se acaba rompiendo o, como no está sellada, entra humedad, nieve, agua, ¿no? Y entonces acaba produciéndose una falla de la conexión. En estos casos, nosotros tenemos un departamento de ingeniería que se dedica a diseñar y a fabricar cables con conectores ensamblados de fábrica que podemos proveer que sean completamente sellados, ya sea porque el cable con el conector es completamente moldeado, una sola pieza que ya viene fabricado ya viene de fábrica, o bien porque están sellados con epoxi. Nuestros cables con conectores tienen ratings de IP68 y IP69 CAP justamente para este tipo de aplicaciones. En promedio, un cable con conector de nuestra marca, ya que se ha diseñado y fabricado para la aplicación en concreto, teniendo en cuenta cuál va a ser los factores de maltrato, dura de 10 a 12 veces más que un cable con conector de una marca estándar. Estos son otros tipos de ensambles de ingeniería que podemos hacer. Podemos hacer todo tipo de cables con conectores, pero aquí les muestro unos cuantos. Por ejemplo, conectores tipo militar, conectores M23, conectores rectangulares. De todo tipo podemos hacer y fabricarlos a la medida del cliente. Ahora vamos a pasar a otro equipo que encontramos en mina, que son los volquetes. Allá encontramos, por ejemplo, aplicaciones como las grillas o sistema de retardo, que son cables que también están sometidos a maltrato mecánico, pero además también está sometido a temperatura y aceites y lubricantes que van desgastando la chaqueta y se acaba quebrando.
En este caso, nosotros en estas aplicaciones también proponemos estos dos cables que ya hemos visto anteriormente, monopolares, con características de construcción especiales para el maltrato mecánico y también que aguanten muy bien la resistencia química. Además, tenemos otra aplicación que son las cables para baterías en rojo y en negro, y aquí suministramos nuestro cable de soldar DC para 90 voltios en color rojo o negro y que tiene una chaqueta un 25% más gruesa que un cable de soldar normal y corriente, aguanta llama, aguanta temperatura y dura mucho más. En este tipo de aplicaciones, además, al tener un 25% más de grosor, está mucho más protegido mecánicamente contra el maltrato. Otra de nuestros productos que vendemos para los volquetes son nuestros sistemas de prensa estopa para uso rudo. Normalmente en los volquetes vendemos dos tipos de prensa estopas, una que sería como la clásica, que es la que estoy señalizando con el cursor. Las podemos hacer de aluminio, de acero inoxidable, resistentes a los químicos o a la temperatura, o de nylon. Y después también lo que más vendemos en volquetes son estos prensas estopa con aliviador de la tensión, que es esta malla que estoy señalizando. ¿Esto por qué? Porque normalmente los cables que están en los prensas topas, en los volquetes, reciben jalones, tirones. Eso va haciendo que muchas veces los cables se desmonten o bien que el prensastopa acabe desgastando la chaqueta del cable debido a la vibración constante o al tirón. Esta malla lo que hace es que cuando el cable está instalado, alivia la tensión, soporta el cable y evitamos que la presión no solo se aplique en un punto en concreto, sino se reparta equitativamente por toda esta malla y así evitamos la rotura del cable debido a la tensión y al jalón. Después también, ahora pasaremos a lo que son ejemplos de aplicaciones en cargadores frontales. Cargadores frontales encontramos todo lo que son corsets y arneses. En nuestro caso, nosotros tenemos todo lo que son conectores rápidos, que les llamamos los Quick Connects. Ya son cables con conectores tipo M12, tipo M16, y que son ya ensamblados en fábrica con ratings de IP68 y IP69K, completamente vulcanizados, que evitan el típico maltrato que encontramos en los cargadores frontales cuando los conectores o no están bien sellados o los cables son de TPC y se acaban desgastando, rompiendo las chaquetas y acaban entrando en las uniones la humedad o los líquidos. Nuestros cables, como pueden ver en las fotos que se ven a continuación, de conectores rápidos, los podemos hacer completamente moldeados en una sola pieza. Si ven, no hay unión, por lo tanto no va a haber filtración ni de humedad, ni líquidos, ni nieve, ya que no hay unión. Además, las chaquetas son de elastómeros termofraguados, al igual que los cables que les he mostrado anteriormente, que son resistentes a la abrasión, a los cortes, a los cambios térmicos y a químicos y retardantes a la llama. Aquí tenemos ejemplos de conectores rápidos, por ejemplo, para motores y sensores, y abajo son ejemplos de lo que serían los receptáculos o los enchufes que irían a las cajas de conexiones o a los tableros. Eso sí, de ser necesario, también lo podemos suministrar, el juego completo. Estos son ejemplos de nuestros conectores rápidos para sensores tipo M12. Lo mismo, son cables con conectores completamente sellados, vulcanizados y evitan la filtración de humedad utilizando materiales de los cables completamente resistentes a maltratos tanto mecánicos como de químicos. Aquí son algunos ejemplos de nuestros conectores para sensores M12, ya sea en DC o en AC. Otro de los tipos de conectores que suministramos para los cargadores frontales son las válvulas, bueno, los conectores DIN para electroválvulas o solenoides. Lo mismo,
La ventaja de nuestros productos en frente de un cable de una conector DIN de la competencia es que tanto la carcasa como el cable están hechos para ambientes bien maltratados, ¿no? Con materiales que son resistentes a todo lo que son maltratos o a inclemencias del clima o del terreno. Estos son ejemplos de nuestros conectores DIN. En este caso es una fotografía de un conector DIN estándar que continuamente falla, ya que tanto la carcasa como el cable están hechos de materiales que no aguantan ambientes rigurosos. Otro de los productos que habitualmente suministramos para cargadores frontales, perdón, son todo lo que son cables con conectores de comunicación. Como os he dicho antes, cables de comunicación para áreas severas, ¿no? Aquí en este caso también tanto los cables DeviceNet y los cables Ethernet los podemos suministrar solo el cable o bien ya todo el kit completo, plug and play del cable con el conector ya ensamblado de fábrica que te asegura completamente una confiabilidad y que va a durar más en el tiempo si es que la área es rigurosa y amerita poner ya un producto que te asegure que va a aguantar el maltrato. Estos son ejemplos de daños comunes que podemos encontrar en los cables conectorizados de marcas normales y corrientes. Como ven, principalmente siempre se acaba rompiendo por la unión, ya sea porque el jalón o el tirón acaba rompiendo tanto la unión del cable con el conector como los conductores, o a veces también porque al no estar sellados completamente, acaba entrando la humedad, acaba entrando los líquidos y genera una corrosión que, bueno, acaba haciendo que haya un cortocircuito, ¿correcto? Con nuestros productos lo que evitamos es justamente que surjan estos daños. Ok, ahora ya hemos visto todo lo que son más o menos un ejemplo de equipos en minería de tajo abierto. Ahora, por ejemplo, lo que vamos a ver es aplicaciones en todo lo que es el sistema de bombeo. Básicamente tenemos bombas tipo fly, bombas de pozo profundo. Vamos a necesitar cables que aguanten sobre todo el corte y la abrasión, porque cada vez que arrastramos los cables, tanto en el terreno como en los pozos, que pueden haber cristales en las paredes, las chaquetas de los cables se cortan. Nuestras chaquetas, que son resistentes a los cortes debido al material o porque tienen una doble construcción, una doble capa, aguantan esos cortes. Además, también podemos entregar, como hemos visto, cables conectorizados completamente sellados. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de un plano de un cable con conector que vendemos en una mina de litio, aquí en Sudamérica. El problema que ellos tenían es que tanto el cable se rompía por los cortes y después también la unión entraba el líquido del pozo. Ahí lo que hicimos fue diseñar un cable conectorizado que fuera completamente sellado, IP69K, para que no pudiera haber filtración, y poner un cable de nuestra familia Supertrex, que son resistentes a todo lo que son cortes y maltrato mecánico. El cable con conector que utilizaban anteriormente en esa mina les duraba o lo tenían que reparar cada 2 meses. En nuestro caso, los cables con conectores duran más de 1 año y medio. En mina también encontramos todo lo que son los productos para la alimentación de equipos y perforadoras, ¿sí? Todo lo que son subestaciones y cables de media tensión. Para lo que son cables de media tensión, tenemos 3 tipos de cables de media tensión: monopolar para subestaciones móviles, que sería nuestro cable Supertrex tipo SH de media tensión, que esto está diseñado para aplicaciones temporales o subestaciones móviles. También es un cable como los que les he mostrado antes, con una doble chaqueta, una externa, una interna, y en el medio una malla de rayón, una malla aliviadora de la tensión. Estos cables pueden estar colgados, ya que esta malla aliviadora de la tracción lo que hace es autosustentar incluso el peso del cable y el estar colgado. Después tenemos nuestro cable tipo MB105,
que ya es para subestaciones fijas o también móviles, pero, por ejemplo, también para medidores de energía de palas y perfos, para transformadores de potencial, para drive en palas, cables que van a estar sometidos a temperaturas elevadas, a maltrato mecánico. Y después también tenemos todo lo que son los cables, los jumper cables, ¿sí? Que son básicamente cables para líneas aéreas o bien que van a estar van a estar en sitios que no va a haber contacto humano, ya, porque este cable no tiene blindaje, no tiene protección no tiene protección. Entonces son cables que son muy flexibles, pero a la vez obviamente no pueden estar en contacto con personal, ¿sí? Son cables que van a estar dentro de gabinetes eléctricos sin que nadie pueda entrar o bien en líneas aéreas. También lo que tenemos es el servicio para los cables de media tensión de entregar el sistema placa and play ya conectorizado. Aquí lo que quiero hacer es una comparación y un contraste de por qué utilizar nuestros cables de media tensión, ¿ya? Respecto a un cable que están utilizando al día de hoy. Ok, esto es un comparativo. Aquí encontramos la primera diferencia es que un cable de media tensión normal y corriente normalmente utiliza de conductor, son hebras de cobre, normalmente son hebras gruesas, ¿ya? Y de cobre. En cambio, nuestros cables de media tensión, tanto el tipo SH como el M105, el conductor está construido de filamentos finos de cobre estañado. Al ser filamentos muy finos, le da flexibilidad al cable en vez de la rigidez del que da las hebras de cobre. Y por el otro lado, al estar estañado, le da una protección anticorrosiva al cobre, ya como hemos hablado antes, en caso de que haya filtración de humedad o químicos, y también ayuda a evitar la fatiga del cobre en caso que el cable esté en constante movimiento o que se enrolle o desenrolle. Adicionalmente, otra de las diferencias, las principales diferencias es el blindaje. Normalmente un cable normal y corriente de media tensión está hecha, el blindaje es una pantalla de alambre de cobre o de fleje, o un fleje, ¿ya? Eso le da mucha rigidez al cable de media tensión. En cambio, nuestros blindajes lo que están hechos es de malla trenzada de cobre estañado. Al ser malla, le da mucha flexibilidad y está un 100% recubierta. Otra de las diferencias principales que encontramos es el material de la chaqueta externa. Lo que nos encontramos sobre todo en Sudamérica, el problema es que nuestras minas están en altura, tenemos por índices de UV muy agresivos en nuestra zona, en nuestra región, y eso hace que estos UVs se coman las chaquetas de los cables, ¿sí? Que están expuestos a la intemperie. Normalmente lo que pasa con los cables de PVC es que el PVC se reseca con el UV y los cambios térmicos durante la noche y el día y se va quebrando, y eso es lo típico que uno acaba en terreno tomando un cable de media tensión, lo intenta flexionar un poco, se oye el cree que es el crujido de que se está quebrando la chaqueta, ¿no? Eso es porque el PVC no aguanta este maltrato. Después, otros de los materiales que encontramos, muy típicos en los cables estándares de media tensión, son el neopreno o la goma. Y estos materiales, lamentablemente, no son muy resistentes al corte o a la abrasión. En TPC lo que utilizamos es un material que se llama CPE, que es un material de endurecimiento térmico curado en molde. Lo que hace es que al curarse en molde este tipo de material, elimina los espacios internos, ¿ya? Y hace que la chaqueta, el material sea más denso y lo protege contra el corte y la abrasión. Pero por otro lado es un material muy flexible, entonces no le damos rigidez. Esto es un ejemplo de la flexibilidad de nuestros cables de media tensión, ya para que se hagan una idea. Nuestros radios de curvatura son mucho más pequeños que un radio de curvatura de una marca común y corriente de cables de media tensión. Para que se hagan una idea, un cable de media tensión normalmente el radio de curvatura es 15
por el diámetro externo del cable, ¿sí? En cambio, nuestros cables de media tensión es 8 por el diámetro externo del cable. Contra más pequeño, obviamente, es el radio de curvatura, más angosto es la curva y por lo tanto es más flexible. O sea, pasamos un cable estándar normal y corriente, un 15 por diámetro exterior, versus el nuestro, que es un 8 por diámetro exterior. Ok. Lo que les he comentado antes es que tenemos el servicio de proporcionar cables con conectores para media tensión. Eso nos ayuda a entregar, ya como estamos hablando de productos de media tensión, es bien peligroso, ¿no? Poder hacer en terreno la conectorización. En TPC podemos entregar ya el producto hecho en fábrica, garantizado, con certificados de instalación y trazabilidad, totalmente confiable. Tenemos un equipo de ingeniería que nos ayuda a diseñar y a fabricar los cables. Bueno, aquí tengo un vídeo de almacenaje. Como estamos un poco justos en el tiempo, estará colgado en la web para que puedan ver nuestros sistemas de solución para almacenaje y despliegue de cables en media tensión en terreno. ¿Sí? Son unos trailers que ya vienen incorporados, que los vendemos todo plug and play, ya viene incorporado con los cables a los carretes con el cable con el conector, con sistemas hidráulicos que se enrollan y desenrollan. Esto para mina o para terrenos que es altamente difícil el cargar estos cables con conectores para intervención de subestaciones móviles o subestaciones, es muy conveniente y ayuda mucho, ¿no? Bueno, otra de las aplicaciones, ya hemos visto todo lo que es equipos en mina de tajo abierto. Ahora vamos a ir a lo que es el taller de reparación de estos equipos o el track shop. Allá básicamente encontramos cables de extensión, ¿sí? Cables tipo taller para la alimentación de esmeriles, alimentación de máquinas de soldar, ¿sí? Son cables que están sometidos a constante corte, abrasión. Aquí proponemos nuestra familia de cables Supertrex resistente a todo este tipo de maltrato. También tenemos en los track shops todo lo que son puentes grúas y allá también tenemos cables para botoneras y cables planos para los sistemas Festool. Después, ahora lo que os voy a mostrar es nuestro producto estrella, ¿ya? Este cable es nuestro caballo de batalla en Sudamérica, sobre todo, bueno, en todas partes de TPC, pero en Sudamérica y en el caso de Perú, es un cable que nos ha traído muchas alegrías. Todos los clientes que lo han probado, es el cable de soldar para los track shops o talleres de reparación, porque el cable de soldar es uno de los más maltratados en cualquier planta, le caen chispas de soldadura, le llama directa, le caen piezas metálicas, entonces es un cable que constantemente se daña, constantemente se rompe y queda parchado. Entonces vienen los de seguridad industrial y constantemente hacen avisos a los usuarios o incluso les ponen amonestaciones por tener el cable parchado o el cobre expuesto. ¿Por qué? Porque como los soldadores hacen muchas veces trabajos en plataformas metálicas, si tenemos el cobre expuesto se puede dar arcos eléctricos y eso obviamente provocaría un daño al soldador. Por lo tanto, es un cable que realmente nosotros vendemos mucho porque nuestro cable de soldar, primero de todo, es un material que es resistente a la llama, al corte. Si le cae chispa no se derrite, no se funde, no se perfora y además tiene un 25% más de protección. Es un cable que lo vendemos mucho porque dura 12 veces más que un cable estándar de soldar y segundo, por un tema de seguridad industrial, para evitar accidentes. Ahora sí os voy a poner un vídeo que espero que se vea. Es de una prueba que hicimos en un cable de soldar, en una maestranza, en Aceros Arequipa, donde allá abajo está nuestro cable de soldar y el soldador con un oxicorte a la misma altura que la que suele trabajar le tiró la chispa a nuestro cable.
Como veis, nuestro cable no le estaba pasando nada, todo y que normalmente a esa distancia de trabajo ya el cable que utilizaban antes, anterior negro, ya se quemaba. Ahí el jefe del taller le pidió que le pusiera directamente, porque veía que no le pasaba nada a nuestra chaqueta, ¿no? Ahí lo puso directamente, el oxicorte. Ahora lo sacan y se ve que el cable tiene esta capa negra. Esta capa negra es unas escamas que la chaqueta hace como reacción de protección, ya para evitar que se propague el incendio. Pero si veis, raspa y otra vez aparece la chaqueta amarilla. Este cable continúa en uso, ya no ha perdido grosor de la aislación ni protección. Sigue usándose y no tienes que repararlo o cambiarlo. Aquí os muestro un caso de éxito en Southern, Cooper, Perú. Empezamos trabajando con ellos en el taller de soldadura de una de las minas, una de las divisiones que tienen. Hicieron una prueba durante 6 meses de uso, ¿ya? Y en una máquina de soldar le instalaron a la vez nuestro cable y el cable de la marca anterior que utilizaban hasta la fecha. Bueno, después de 6 meses de uso, el cable de la marca de la competencia, el cable estándar, estaba todo parchado, tenía observaciones por parte de la área de seguridad industrial porque ya no se podía usar por la peligrosidad y tenía varias partes derretidas. En cambio, nuestro cable estaba en perfecto estado, no se tuvo que parchar en ninguna ocasión. No se tuvo que reparar y aún siguió en funcionamiento varios meses más. Entonces, después de esta prueba, ya el cliente codificó nuestro cable y lo estandarizó a todas sus plantas, ¿no? Por un tema de ahorro de costos, ya que el cable dura aproximadamente unas 6 veces más que el cable anterior, y también por un tema de seguridad industrial. Estos son casos de análisis de costo-beneficio, de retorno a inversión de nuestros cables de soldar en talleres. Bueno, ahora ya hemos visto, ahora vamos a pasar a lo que es aplicaciones en mina subterránea. Básicamente es lo mismo que hemos visto en Tajo Abierto. Obviamente tenemos los mismos equipos parecidos equipos de perforación, cargadores eléctricos, y básicamente el maltrato es muy parecido que en los equipos de Tajo Abierto. Tenemos humedad, tenemos químicos, tenemos maltrato mecánico y además aquí tenemos que asegurarnos poner un cable que sea retardante a la llama, ignífugo, o sea, no propagador de incendios y de baja toxicidad al ser una mina subterránea. Nuestros cables, aparte de aguantar todo este maltrato mecánico que ya hemos visto antes, además son retardantes a la llama e ignífugos, ¿sí? Cumplen con esta condición. Aquí encontramos todo lo que son cables para jumbos, para equipos de perforación, cargadores. Son cables que ya hemos visto anteriormente para los equipos de tajo abierto. Después encontramos equipos para alimentación de los jumbos. Esto es nuestro cable GGC, sobre todo esto se utiliza mucho en México. En vez del SHD-GC se utiliza el cable GGC. Como veis, estos son nuestros cables de triple capa, ya lo hemos comentado antes, de tipo mineros, instalados en jumbos. También tenemos todo lo que son para carros transportadores. Necesitamos cables de temperatura. Hay nuestra línea de familia de cables Thermotrex que son resistentes a altas temperaturas. Tenemos cables que son resistentes desde 200 grados hasta cables que aguantan 580 grados de temperatura continua y cables que intermitentemente por 2 horas aguantan 1650 grados. También en todo lo que son carros transportadores encontramos cables de comunicación, instrumentación y cables con conectores que necesitan ser cables resistentes a maltrato mecánico y a condiciones severas debido al terreno de las minas subterráneas.
Otros tipos de equipos que encontramos en mina subterránea, necesitamos cables que tengan una triple construcción para que soporten el impacto. Después todo lo que son sistemas de bombas de drenaje, también cables y conectores podemos ofrecer que sean resistentes tanto al maltrato mecánico como a que sean sumergibles y asegurarnos de que no haya filtración en las uniones de los cables con conectores. Después tenemos todo lo que son en mina subterránea, todo lo que se llama drop lines o sistemas de ventilación, iluminación o elevadores. Ahí son cables que van a estar colgados. Por lo tanto, ahí también recomendamos nuestros cables de triple construcción con malla aliviadora de la tracción para que soporten estar colgados o enrollados. Ahora lo que vamos a pasar es a ver equipos de todo lo que son transporte de material en la mina. En la mina vamos a encontrar distintos tipos de transporte, ya sea, depende de la mina, en base a locomotoras, en base a bandas fijas, que se llaman overlands, o bien bandas transportadoras fijas, o bien bandas transportadoras portátiles que en algunos casos, bueno, yo les llamo chapulines, no sé si ustedes también, creo que esto es más en México, pero básicamente son bandas transportadoras portátiles. Ahí necesitamos otra vez cable tipo minero, cable SHDGC, resistente al impacto y a la tracción, y cables portátiles, cables de alimentación, con esta triple construcción que sean bien resistentes a maltrato mecánico, y también cables de encoder resolver o instrumentación. Esto es un ejemplo de nuestros cables, por ejemplo, de aplicaciones en bandas transportadoras fijas. Ahí nosotros solemos vender nuestro cable de potencia de 2000 kV con la triple construcción, chaqueta externa e interna y la malla aliviadora de la tracción. Normalmente es de 8AWG y 6AWG 4 conductores. Y después para todo lo que es control, nuestro cable PNR, que es de control, pero que también con esta doble chaqueta constructiva. Por ejemplo, un caso de éxito que tenemos en Sudamérica es en Freeport-McMoRan. Le hemos vendido para todas la faja de 6 kilómetros en la mina en Chile, nuestro cable de PNR, y hace como unos 8 o 9 años que el cable está instalado y no tiene falla. Otro de las bandas transportadoras fijas, otra de las aplicaciones que solamente normalmente el cable acaba fallando, es todo lo que es el sistema de pull core o sistema dubline de las bandas transportadoras, es decir, todo lo que es las paradas de emergencia y su monitoreo. Estos son cables que, como ven, al estar colgados, reciben maltrato por por la tensión, por la vibración y porque le cae material, ¿no?, de las bandas. Entonces ahí nosotros tenemos varios casos de éxito, tanto en Chile como en Perú, en las minas de Chile en Perú, que es a las que yo atiendo, ¿no?, y las que puedo hablar de estos cables de Pulcor, que vendemos nuestros cables de encoder resolver con doble protección, chaqueta externa, y después cada uno de los pares apantallados también lleva una aislación propia para que amortigue el impacto y para que aguante la abrasión en caso de que esté sometido a vibración o a roce, ¿no? Después ya pasamos a lo que es las plantas en chancado. Encontramos básicamente aplicaciones de motores, sensores, cables de VDF, PLC. Y aquí también es una área donde hay mucha abrasión, mucha corte, mucho maltrato y mucha vibración. Entonces ahí otra vez nuestros productos, tanto de nuestra familia de Trexonics para instrumentación y comunicación, como nuestros cables de la familia SuperTrex para todo lo que son maltrato mecánico. En todo lo que son los patios de lixiviación o formación de pilas vamos a encontrar estos stackers, que básicamente el cable está sometido a flexión y también en contacto con soluciones de ácido sulfúrico. Entonces necesitamos, en el caso de las minas de cobre, va a ser el material va a ser ácido sulfúrico. En los casos de las minas de oro y plata será cianuro de sodio, que también es muy corrosivo. Entonces necesitamos cables que sean resistentes a los químicos y al maltrato por flexión y impacto y abrasión. En este caso nosotros solemos suministrar nuestro cable GGC,
y nuestro cable de extensión a Supertrex UltraGuard, que es resistente a todo tipo de químicos, a impacto porque tiene amortiguadores internos y resistente a la llama y ignífugo. Después también en este tipo de equipos de los estaques lo que solemos también suministrar mucho son cables ya conectorizados, calibre 16, de 6 a 8 polos, ya ensamblados de fábrica y completamente moldeados para que no pueda haber filtración de estos químicos, estas sustancias químicas que se utilizan para el patio de formación de pilas. Ok, en el caso de las minas que tengan extracción por solventes, ya, o plantas de electrowin, lo que vamos a tener es básicamente un ambiente muy corrosivo, ¿sí? Un ambiente ácido. Va a haber cables que van a estar en contacto con soluciones o neblinas ácidas y otros que directamente van a estar sumergidos en el ácido sulfúrico concentrado o enriquecido. Ahí tenemos distintas aplicaciones. En función del grado de contacto con el químico, sugeriríamos utilizar uno de nuestros cables, uno de nuestros productos de la familia Supertrex, que aguantan, por ejemplo, concentraciones de ácido sulfúrico del 10%, o si bien ya está directamente sumergido a ácido sulfúrico concentrado, entonces ya pasaríamos a usar nuestra línea de cables Kemgar. Esto es una familia de cables que están hechos básicamente diseñados con un material que se llama fluoropolímero. Estos cables aguantan químicos muy agresivos, tú los puedes poner en ácido sulfúrico concentrado y dejarlos allí y no les va a pasar nada, no se va a comer la chaqueta, no se va a romper. Y también aguantan temperaturas de 200 grados continuos. Esto es un ejemplo de una prueba en laboratorio, pusimos distintos cables de la competencia, nuestro cable Kemgar. Lo pusimos en tolueno. Después de estar 3 horas sumergido en tolueno, ya se empezaba a apreciar que algunos de los cables de goma de la competencia que habíamos puesto ya parecía que tenían un poco de deformación. Lo dejamos durante 5 días y al sacar todos los cables, nos dimos cuenta que nuestro cable, pudimos certificar que nuestro cable Kemgar seguía manteniendo sus propiedades originales. En cambio, los cables de PVC, como este gris, se había puesto rígido, se había resecado y se había puesto muy, muy duro, ¿no? No se podía ni mover, ni flexionar. Y entonces, si lo flexionabas y presionabas, ¿no? Para intentar flexionarlo, ahí se acababa quebrando. Y en cambio los cables de goma de la competencia lo que pasaba es que se volvían como chicles, ¿no? Como que absorbían el tolueno, el líquido, y se acaban convirtiendo como una masa chiclosa. Bueno, esto obviamente es un test de laboratorio, pero también vamos a ver después un caso de la vida real de un cliente que hizo este mismo experimento en terreno. Pero antes de eso quiero presentaros nuestra familia de cables Kemgar de fluoropolímero. Tenemos de varios tipos: control, instrumentación para encoder resolver, monopolar, de Ethernet, para aguantar soluciones químicas muy corrosivas como ácido sulfúrico concentrado, ¿ya? Y temperaturas de 200 grados. Y aquí son los cables con conectores que están hechos con este mismo material. Aquí a continuación os explico el caso de un cliente en Perú que después de presentarle estos cables Kemgar y en la planta de LESD de Toquepala, después de presentarle y hablarle de las propiedades de nuestro cable, pues al principio no nos creía mucho, así que decidió hacer él mismo la prueba. Sumergió nuestro cable Kemgar en una solución de ácido sulfúrico concentrado, solución de electrolito rico, y juntamente con cables que utilizaba en la nave de LESD en ese minuto, ¿ya? Él esperaba que en un par de semanas, pues los cables ya se dañaran, que es lo que le pasa, ¿no? Normalmente en la planta.
se pudo dar cuenta que nuestros cables, el cable Kemgar seguía funcionando, bueno, seguía con sus propiedades originales intacto, y que los cables que había puesto, de los que tenía, de los que utilizaba en la planta, se habían empezado como a desintegrar. Bueno, esto al día de hoy lleva 2 años en este tarrito, en nuestro cable Kemgar, los otros ya no, desaparecieron. Y después de 2 años, cada vez que voy a visitar a este usuario, lo primero que hace cuando entro en su oficina es enseñarme el tarrito y que aún el cable Kemgar está ahí intacto y no ha perdido las propiedades. Gracias a esta prueba que él, bueno, se motivó para hacerlo, se convenció y después hizo una prueba en terreno, ya instaló un par de tramos de nuestro cable Kemgar en la nave. Ahí hizo un monitoreo, un análisis de costo-beneficio de cuánto más duraba nuestro cable respecto al que utilizaba, y obviamente vio que había un retorno de inversión muy importante y decidieron cambiar todos los cables de la nave por nuestros cables. Bueno, estos son ejemplos del sistema de bombeo agitadores en las piscinas, y ahí normalmente ponemos cables que aguanten tanto la jalón como estar colgados, ya como si están en sustancias un poco más diluidas, serían nuestros cables Supertrex, y si ya están en contacto directo con un líquido más agresivo, entonces pasamos ya a utilizar cables Kemgar. Esto es en la planta de Electrowin son ejemplos de daños que han causado los ácidos, ¿no? En distintos equipos, en cables. Esto no es normalmente, bueno, la corrosión o quemar los cables, como en este caso del cable naranja. Con nuestros cables Kemgar eso no sucedería porque no se dañan con el contacto con ácido sulfúrico concentrado. Bueno, ahora ya hemos visto cuando hay plantas de electrowin o electroobtención, y ahora pasamos en el caso de que el método sea por plantas de concentradoras, ¿sí? Aquí lo que encontramos en la planta concentradora también es básicamente muchos cables para sensores, para motores, tanto en molienda como en flotación, que necesitamos que sean cables resistentes al maltrato mecánico, ¿ya? Después encontramos también lo que son trippers, ahí necesitamos cables que sean resistentes al jalón y a la tracción, y por eso ahí siempre recomendamos el uso de nuestro cable de control con triple chaqueta, bueno, con chaqueta externa, interna y la malla aliviadora de la tracción. Es un caso de éxito también que tenemos en varias plantas, no solo en mineras, sino también en cementeras, porque el cable tripper siempre es un cable que falla mucho por el maltrato mecánico, y nuestro cable, realmente este cable se comporta excelentemente en estas aplicaciones. Después, todo lo que son flotación, también vamos a encontrar áreas que necesitamos cables que aguanten soluciones corrosivas muy concentradas, y ahí pondríamos nuestros cables Kemgar, o todo lo que son relaves, nuestros cables de GGC o de portátiles de potencia, que aparte de aguantar sustancias químicas diluidas, también aguantan todo lo que es el maltrato mecánico de jalón, tracción y vibración. Estos son ejemplos, ¿no? Pues de molienda, de las zonas de flotación. Y aquí, bueno, ya pasamos a lo que son las áreas de después de concentradora, bueno, si hay fundición y refinería, ¿sí? En las fundiciones y refinería también encontramos talleres de soldadura y maestranza, sobre todo en las fundiciones para reparación de las ollas. Al igual que hemos visto en el cable de soldar que se utiliza en los track shop, también este cable de soldar es un cable que constantemente falla, ¿sí? Entonces, ahí en estas áreas de fundiciones también nuestro cable de soldar es un éxito absoluto, porque dura 12 veces más que los cables, por ejemplo, este de color oscuro, negro, que utilizaban anteriormente, ¿no? Que constantemente, cada vez que le caía una chispa o un poco de llama, se perforaba o se derretía la chaqueta. En cambio, nuestros cables lo que hace es, cuando recibe llama, se crea estas escamas negras, pero no se pierde aislación, no se pierde chaqueta.
En fundición y refinería, aparte de, bueno, en los talleres de maestranza de reparación, en fundición y refinería también encontramos distintas áreas que se necesita cables de alta calidad, como son las zonas para los cables para grúas, puentes grúas y trippers. Ahí recomendaríamos nuestros cables Supertrex resistentes al maltrato mecánico y a la flexión constante, y después todo lo que son válvulas, sensores, iluminación, VDF, PLCs o encoder y comunicación, nuestra familia de cables Trexonics. Aquí voy a enseñarles un vídeo de la resistencia de nuestros cables a los materiales fundidos. ¿Ya? Aquí le están tirando material fundido a un cable de nuestra familia tipo taller, de Supertrex UltraGuard. Normalmente esto, si se hubiera hecho en un cable normal y corriente, se hubiera derretido. Si ven, como está a tanta temperatura, el material fundido crea llama, pero si ven no se propaga este incendio. Esto es gracias al tipo de material que está hecho en nuestros cables de la familia Supertrex, que es un elastómero retardante la llama ignífugo, que impide que se propague el incendio. Aquí el incendio se va autoextinguiendo, sacan el cable y, como les he comentado ya durante la presentación, aparece esta capa negra. La raspan estas escamas, que es como una medida de protección que hace la chaqueta, y otra vez aparece la chaqueta amarilla, ¿no? O sea, la aislación. Ahí mi compañero lo que va a hacer es va a abrir el cable para ver cómo está internamente. Como veis, no utilizan ni guantes. ¿Por qué? Porque nuestros cables no dejan propagar el incendio, pero tampoco la temperatura. Obviamente, la zona donde se ha quemado sí está caliente, pero no se propaga. Y si veis, internamente está en perfecto estado. No se ha perdido grosor de la chaqueta, no ha pasado el interior por la resistencia a la llama y al material fundido que tienen nuestros productos. Estos son otras de las aplicaciones que podemos encontrar en fundición y en refinería. Todo lo que son, vamos a necesitar también en ciertas áreas cables resistentes a químicos agresivos y a temperaturas. Por ejemplo, en los hornos de retorno, cuando es cobre hay oro o plata, en los cables para RTD, ¿ya? Para medición de temperatura. Ahí podemos recomendar nuestra línea de cables Kemgar, que aguanta 200 grados temperaturas de temperatura continua y químicos agresivos, o si ya va a ser cables que van a estar expuestos a mayor temperatura de 200 grados, vamos a ir a nuestra familia de cables Supertrex, que podemos ponerlos directamente si es suficiente, o bien protegerlo con nuestras fundas de alta temperatura. En este caso, como hemos visto, de nuestra familia de cables de extremas temperaturas, tenemos cables que van desde rangos de 200 grados continuos de temperatura a 580 grados e intermitentes de 1650 grados. También tenemos lo que son cables de ignición y cables de termopares. A esto, para acabar de protegerlo, pues si por ejemplo va a estar en contacto con llama, con caída de material fundido, lo podemos acabar protegiendo no solo de la temperatura radiante, sino también de esta llama, de este material fundido, con fundas. Todo lo que son fundiciones, nuestra funda estrella es nuestra funda de silicona con fibra de vidrio. Siempre la recomendamos para las fundiciones, porque cuando le cae material fundido, lo que hace esta funda es que el material fundido no se queda enganchado en la funda, a diferencia de las de tejido como estas. Cuando se enfría no se queda enganchado. Entonces, cae, se enfría el material fundido y se resbala y se cae. Entonces no se va acumulando en la funda ni se queda enganchado. Aquí un ejemplo de una de nuestras fundas en un puente grúa. A ver, perdona. En un puente grúa, en una fundición. Este puente grúa, los cables planos están protegidos con nuestra funda reflectiva, en este caso, básicamente porque no estaba sometido a llama directa o a caída de material fundido, y lo que hace la funda reflectiva es protegerlo contra temperatura radiante alta. Y además es muy flexible y aguanta el vaivén, ¿no?
del movimiento del puente. Esto es otro ejemplo en fundiciones de nuestras fundas. Esto es el cable de un ensamble, un cable con conector rectangular, también de TPC, y un conector DIN, también de TPC, pero que obviamente pues, estaba sometido a caída de material fundido. Entonces, aparte del cable con el conector, lo protegemos con una funda de silicona, que es la que os nombré, que siempre es la que recomendamos en fundiciones cuando hay caída de material fundido, al igual que en estos casos. Estos son cables con conectores, tanto rectangulares como DIN, para electroválvulas, que van a estar protegidos con nuestra funda por la caída de material fundido. Estos son cables con conectores militares, también protegidos con nuestras fundas. Y esto, por ejemplo, son botoneras, también en la zona que está cerca del horno, y también hay temperatura y posibilidad de que haya caído material fundido y también van protegidas. Y aquí os enseño un vídeo de estas cables con conectores rectangular y de válvula en la aplicación para que veáis. Esto está instalado, el horno está apagado, bueno, está en mantención. Pero aquí son estos cables con conectores y instalados con las fundas en aquellas zonas donde puede haber caída de material fundido y están a mucha temperatura. En concreto en esta aplicación, anteriormente el cliente, antes de instalar nuestros cables con conectores ensamblados ya en fábrica y la funda, anteriormente cada 3 meses tenía que reparar estos ensambles, estos cables con conectores y sus cables. Al día de hoy ya llevan 1 año y 3 meses instalados y aún no se han tenido que cambiar ni reparar. Entonces, como para acabar resumiendo, básicamente TPC se dedica a fabricar y diseñar soluciones de cables y de conectores para aplicaciones en ambientes agresivos, ¿sí? Donde el cable va a estar maltratado ya sea por impacto, flexión, químicos agresivos, temperatura, y que un cable o un conector común y corriente de una marca estándar no da un buen resultado, que nos aumenta los costos de mantención y nos reduce las horas de producción porque constantemente tenemos paradas productivas no programadas para reparar o cambiar esos cables y conectores. Entonces, es en estas áreas donde nosotros ofrecemos en promedio una solución que en promedio dura de 10 a 12 veces más que un producto estándar. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos. Somos más bien una solución a esos dolores de cabeza producidos en áreas donde el cable y los conectores están maltratados. Por mi parte ya habría finalizado. No sé si hay dudas o consultas. Hay una pregunta, Mar. Me están Ok. preguntando si los conectores también son de la marca TPC. Sí, a ver, la mayoría de nuestros conectores, sobre todo los que he enseñado, que son los estándares, son de la marca TPC o están diseñados por nosotros para que aguanten en ambientes robustos, ¿ya? Después también hay en algunos casos que hay conectores que están bajo patente de ciertas marcas que nadie más los puede fabricar o construir, ¿no? Esto es en equipos muy concretos, o sea, pasa muy poco. Pero en ese caso, lo que nosotros hacemos, y nos hemos encontrado ya en distintas industrias que lo hacemos, es comprar este cable, este conector a esa marca que lo tiene patentado y nadie más lo puede fabricar. Y lo que hacemos es igualmente ensamblarlo en fábrica con el cable y nosotros le añadimos el plus de que asegurarnos que dure más ese conector, aunque nosotros no lo hayamos fabricado, porque nos aseguramos de ponerle una buena protección mecánica o que el sello sea del cable con el conector esté sellado completamente.
¿no? Entonces, hay equipos que ya llevan como unos conectores muy concretos que están patentados, pero en ese caso, entonces nosotros los conseguiríamos y los ensamblaríamos con el cable. Ok, bueno, solo quería agregar a esto de los conectores. Los conectores en sí, por ejemplo, si ustedes tienen un equipo, ya tienen, o sea, por ejemplo, para un encoder resolver, que ya el equipo viene con un tipo de conector, ¿no? O sea, los conectores en general son estandarizados, al menos el tema de los pines y todo eso. Entonces, aunque, por ejemplo, en el encoder resolver tuvieran ya un enchufe, ¿no? Si es un conector militar, da igual de la marca que sea que va a encajar, ¿sí? O sea, por eso no hay problema. O sea, cada tipo de conector, ya sean M12, rectangulares, o sea, siguen unos estándares, sea de la marca que sea o del material que estén hechos, ¿ya? Entonces, todo lo que es el pin out tiene que encajar, sea de la marca que sea. Ok, bueno, el mismo usuario, Milware Condori, nos está consultando. eh, ¿Tienes diseños, tienes propios diseños? Es decir, si se puede mostrar, algunos pueden tener o diseñar. Ujú. Sí, de hecho, o sea, nosotros diseñamos nuestros propios cables con conector. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que son cables con conectores estandarizados, como conectores DIN, conectores M16, conectores M12. Eso incluso ya Ujú. los tenemos en catálogo y tenemos algunos en stock. Y los otros, nosotros los diseñamos, nuestro departamento de ingeniería los diseña a medida del cliente. Entonces, lo que hacemos, el proceso es el siguiente. Nosotros vamos al cliente, miramos la aplicación, miramos el tipo de conector que usan, si se puede cambiar o no el tipo de conector. Si se pudiera cambiar, porque podemos entregar todo, que es el cable con el conector y el enchufe, ahí le recomendaríamos, pues mira, en vez de un rectangular, no sé, un ejemplo, usa mejor un militar para esta aplicación porque te aguantará más. Si no se pudiera cambiar, pues nos adaptamos al enchufe o al receptáculo que tenga el cliente, y ahí nosotros diseñamos y desarrollamos un cable con conector customizado a las necesidades del cliente, ¿no? O sea, lo customizamos en función de lo que sea necesario en el tema de la junta, de la unión con el conector, del tipo de cable a usar, del tipo de material, ¿no? Por ejemplo, para conectores M12, el estándar es que el anillo de rosca sea de aluminio, pero nosotros también lo podemos hacer de acero inoxidable en caso que sea para una aplicación donde haya mucha corrosión. Entonces, lo que hacemos es diseñarlo, le enviamos al cliente la propuesta, un plano de fabricación, ¿ya? Y ahí el cliente lo revisa y nos lo aprueba, y de ahí lo acabamos, lo fabricamos, una vez el cliente nos lo ha aprobado. Ok, genial, Mar. También nos está consultando Milward respecto a las chaquetas. ¿Ok? Nos pregunta si tenemos los tipos de arnés como utilizan los camiones CAT. Sí. ah, Justamente, por ejemplo, a ver, a ver si puedo tirar para atrás, hemos desarrollado ya arneses tanto para Komatsu como para Caterpillar. Y de hecho, te voy a decir más, nosotros en Estados Unidos, bueno, nuestra fábrica está en Estados Unidos, muchas veces somos OEM de Caterpillar, y algunos de sus equipos, los cables nos los compran a nosotros. Entonces, podemos fabricar arneses, por ejemplo, voy a tirar para atrás, no es de un camión, pero sí es de un cargador frontal, de Komatsu, por ejemplo. Por ejemplo, este de aquí es un arnés, este es muy sencillito, ¿sí? Para un cargador frontal. Esto era de Joy Global, no Komatsu, o sea, antes Joy Global, Joy Global, y nosotros al equipo de Joy Global les fabricamos para una reparación de este arnés. También el powder, también estamos diseñando y fabricando arneses para distintos equipos de mina.
Entonces ahí lo que hacemos es que el usuario, bueno, si tú tienes los planos del arnés, podemos hacer varias cosas. O sea, si tú tienes los planos del arnés del camión, que por ejemplo en Sauder estamos trabajando con un camión justamente, pero Komatsu, no CAT. Si tú tienes los planos, pues nos los compartes y también por qué el arnés actual te falla, ¿no? Y ahí nuestro equipo de ingeniería pues te va a hacer un diseño y una cotización replicando el arnés, o sea, todo lo que es el sistema eléctrico y el pin-out del arnés, y recomendándote el mejor cable o material de chaquetas a utilizar para que te aguante este maltrato, ¿ya? Si no tuvieras el plano, porque normalmente estas empresas pues no entregan los planos por un tema de que no puedas comprarlo en otra parte, podemos ir a terreno, hacer un levantamiento o me envías fotos o nos envías fotos, o si no, si tienes una muestra de un arnés ya antiguo que no utilices, que esté dañado, nosotros nos los llevamos y lo enviamos a ingeniería para que los repliquen. O sea, hay bastantes maneras de poder ofrecer soluciones a estos arneses. Y hemos tenido varias experiencias bueno, yo hablo de Sudamérica, obviamente, porque soy la gerente comercial de Sudamérica, ya en varias minas en la región, replicando estos tipos de arnés. Y obviamente en Estados Unidos tienen mucha experiencia en todo lo que es el trabajo de OEM. Sí, esas son todas las preguntas, Mar. Creo que Ok, estaríamos dando por concluida el webinar. perfecto. Igual ahí tienen el documento, lo pueden descargar, y cualquier consulta también nos pueden buscar en precisión en las redes sociales y hacer llegar la consulta para para cualquier cosa adicional que requieran. Igual muchas Sí, gracias por su atención, que estén bien. quiero agregar algo, Diego, disculpa. Sí, 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 Mar. Sí, solo comentarles que, bueno, normalmente nuestra manera de trabajar con precisión es venir a mina, visitar, ir a terreno, visitar las aplicaciones, hacer levantamiento. Obviamente, por la situación actual, esto no se puede hacer. Normalmente también cuando vamos a terreno, la presentación es una presentación mucho más dinámica, no es en PowerPoint. Nosotros tenemos una maleta de muestras y básicamente lo que os he mostrado ahora os lo muestro en vivo y en directo con el cable la muestra real, ¿no? Para que la podéis manejar, mover, flexionar y veáis realmente la calidad de los productos. Al día de hoy, obviamente, por la situación en la que estamos viviendo, esto no es posible y parece ser que va para un largo rato. Sin embargo, nosotros con Precisión nos hemos adaptado y estamos haciendo conferencias con clientes directamente, tú a tú, en videollamadas y hacemos la misma presentación que haríamos en terreno con la maleta con muestras y la hacemos en esta videollamada y ahí ya podíamos concretar e ir más directo a la aplicación del dolor de cabeza, ¿no? Y hablar directamente de los cables que os pueden interesar, os los podríamos mostrar por videollamada, incluso hacer algunas pruebas para que veáis, ¿no? Entonces, ya con Precisión hemos hecho, nos estamos reuniendo con clientes y usuarios de distintas industrias con este tipo de modelo, que la verdad obviamente no es lo mismo que estar cara a cara, pero sí también ayuda mucho. Entonces, si a alguien le ha quedado una duda o tiene alguna aplicación que podría ser que nosotros les podríamos ayudar, nos pueden contactar o bien al vendedor de Precisión o a Diego o a mí y podríamos coordinar una videollamada y hablar más concretamente de la aplicación donde podríamos ser una solución. Estamos a disposición de ustedes, cualquier consulta, cualquier duda, estamos ahí atentos para que nos puedan hacer llegar las consultas. Igual, muchas gracias nuevamente y que se encuentren bien.